Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a las diócesis extremeñas por haberme invitado. Me apabulla muchísimo, lo digo con el corazón y no tiene nada de falsa humildad, me apabulla mucho estas presentaciones, me parece un poco ridículo. Yo soy un cura de Madrid que estoy haciendo lo que me ha pedido la Iglesia desde que me ordené hace 33 años. Y no he pedido nunca nada y lo que me mandan lo hago y lo haré mejor o peor, pero hay una cosa que siempre digo, lo haré con amor, siempre lo hago poniendo el corazón en mi vida y mi vida en aquello que se me encomienda. Y no entiendo un sacerdote que vive con dejadez su ministerio, los encargos que tiene, porque me gustarán más, me gustarán menos. Pero si ahí me ha puesto la Iglesia, me ha puesto Dios y ahí tengo que quemarme. Como ella ha dicho, yo soy el capellán de las de la Madre Teresa de Calcuta, de las Misioneras de la Caridad, y ellas me enseñaron, padre, Santa Teresa de Calcuta decía que ustedes se tienen que dejar comer, como Cristo nuestro Señor se deja comer por nosotros. Déjese comer. Y eso es lo que todos los sacerdotes aquí presentes, los seminaristas que un día serán sacerdotes, intentaremos hacer cada día, y eso es lo que yo intento hacer y lo que hacen los misioneros. Y yo... Hay un testimonio de este chico, ¿verdad?, de Tony, que es el que está en Mallorca, cuando le fuimos a grabar estos vídeos y todo eso, que lo veremos luego cuando veamos el vídeo del Domum, que dice, yo en los misioneros he visto la palabra de Dios en persona, o sea, que viven la palabra, que son la palabra de Dios, expresión de la palabra de Dios. Los misioneros de los que yo he aprendido tanto son esos, los que se dejan comer y no se están lamentando y mirándose a sí mismos lo que me falta, lo que no tengo, lo que no puedo, lo que no sé. Hacemos lo que podemos, bendito sea Dios. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, a las diócesis de Extremadura por invitarme a estar con vosotros hoy, con esta cantidad de tiempo que me habéis dado, que voy a ser un poco estrella yo y eso es un poco ridículo, pero bueno, le doy las gracias también a don Diego, que está aquí, es una gozada. Y a todos vosotros por haber venido en esta situación de pandemia y de dificultades que todos estamos pasando y además en esta semana en la que la diócesis de Badajoz ha tenido algo de agua últimamente y que ha dificultado todo, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues muchas gracias. A mí me han dicho, ¿y pospandemia qué? Yo podría hablar de las obras misionales pontificias, que ha dicho cosas preciosas de lo que es las obras misionales pontificias, pero a mí me han dicho, habla de la pospandemia qué. Y, ¿sabéis? Hay algo que es muy importante y lo vamos a ver en un anuncio de televisión. Quizá este anuncio lo habéis visto ya en la televisión. Yo cuando lo vi me impresionó y dije, el que lo ha hecho es cristiano, porque si no es cristiano no tiene sentido. Lo que anuncia no es una bebida que se llama Aquarius, es la fe, anuncia la fe. Lo que pasa es que no lo dice, pero nosotros que estamos aquí lo entendemos. Entonces quiero que veáis este anuncio. Es un anuncio de televisión. Es verdad que en la televisión sale cortito, porque los segundos en la televisión cuestan muy caros, y aquí os vamos a poner la versión larga, que es la que sale en YouTube, que lo podéis ver. Entonces, me parece que estará preparado y vamos a ver este anuncio que yo creo que os va a gustar. Dura 2 minutos, Entonces, ¿por qué cree que merece este trabajo? Bueno, sé manejar cualquier sistema operativo. Nosotros también. Ya, pero mi capacidad de trabajo siempre fue muy valorada. Ajá, pero supongo que todavía necesitan hidratarse, descansar, o los humanos ya solucionaron ese problemita. No, la verdad es que Hablando en el pasillo, durmiendo, divirtiéndose y esas cosas, sin rentabilidad. Jamás le llamaremos. No hay nada que ustedes puedan aportar que nosotros no hagamos. Ganas. ¿Cómo dice? Ganas. Eso es algo que nosotros tenemos y ustedes no. Nacemos con ellas. Y son las que nos empujan a reintentar algo una y otra vez hasta conseguirlo. Y sí, por el camino nos caemos. Pero eso nos obliga a reimpulsarnos. Ustedes solo se actualizan. Versión a versión quedan obsoletas y las sustituyen.
La X1, la X2 y mañana la X37. Somos compatibles con más de 7.000 millones de sistemas operativos. Y cuando necesitamos ayuda, nos recargamos los unos a los otros con un simple gesto. Porque entre nosotros hay Picassos y Einsteins, sí. Pero todos ellos crecieron aprendiendo de otro. Porque para cualquiera de nosotros, reafirmarse, reenamorarse, renacer, siempre tendrá más valor que la primera vez que lo hicimos. Porque nos demuestra que jamás nos rendimos. Espere. ¿Aún le interesa el puesto? Ahora mismo tengo cosas que hacer. Reunirme con mis amigos, divertirme. Vio que también podemos hacer cosas que ustedes no. ¿A qué es muy bueno? Parece una estupidez, pero es que es eso la fe. Recupera algo que nos mueve. ¿Qué nos mueve a nosotros? La fe. Y cuando uno tiene fe, no puede quedarse con los brazos cruzados. Y cuando uno tiene fe, se levanta cuando cae. Yo no soy perfecto, yo soy un cura llenísimo de defectos, de fallos, de fragilidades, de debilidades, de manías, de tonterías. Pero me levanto, me confieso, le pido al Señor fortaleza, le pido al Señor ganas, le pido al Señor ilusión. Y lo que dice, ¿no? Y luego tengo el gesto de una persona que me quiere y que me da un abrazo y que dice, yo tengo que seguir para adelante, ganas. Y después del COVID, ¿qué? Ganas, queridos amigos, no quedarnos anclados, no quedarnos encerrados en nosotros mismos. Esto ha sido duro, muy duro. Y con perdón por lo que voy a decir, pero ustedes lo han pasado muy mal en la segunda ola y eso. En la primera ola Madrid fue terrible, todos teníamos una depresión terrible, no sabíamos de qué iba este rollo. Ha sido muy duro, pero esto no nos puede impedir tener ganas, deseos. Deseos, por un lado, de santidad, deseos, por otro lado, de compromiso y de deseos de llevar a Cristo a todas las almas, ¿no? Id por todo el mundo, ese es el mandamiento del Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Por lo tanto, ¿cuál es la ilusión de las obras misionales pontificias? ¿Cuál es la ilusión de todos los que colaboramos en la tarea de la animación misionera en las diócesis? Llevar ese deseo de llevar a Cristo a los demás, de hacer que posible que los hombres y mujeres que tienen fe, no solo tengan fe, sino que les entusiasme vivir su fe y contagien a los demás. Saben, a mí me critican, bueno, a mí me critican mucho porque me lo merezco, porque no soy bueno, ¿verdad? Pero a mí me critican a veces y me dicen, claro, es que España es tierra de misión, seguro que lo han oído. Cáceres es tierra de misión, Badajoz es tierra de... Muy bien, y Madrid no te digo nada, eso es como el infierno, ¿verdad? Todo lo malo está ahí. ¿Es tierra de misión? Sí, claro que es tierra de misión, a medias. Si los cristianos que vivimos allí, en esos sitios, nos tomáramos en serio nuestra vocación, nuestro ser cristiano como verdadera vocación, aquí hay más misioneros, en Cáceres hay más misioneros que en un país entero como Burundi. Con que los que somos cristianos en Cáceres nos tomemos en serio nuestra vocación cristiana, aquí hay más misioneros que en un país entero. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues espabilar. La Iglesia ha nacido para la misión. Esta es la tarea de la Iglesia. Esa es la tarea de la Iglesia. La Iglesia nació para la misión. Decía un decreto muy antiguo pero muy actual, Adyentes. La evangelización envuelve toda la realidad de la Iglesia, aunque se articule internamente en función de circunstancias de los destinatarios, pero envuelve la realidad de la Iglesia. En la Evangelii Nunciandi de Pablo VI decía, evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Existe para evangelizar, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la misa. Juan Pablo II, Redemptoris Missio, fundamental. La misión adyentes es una actividad primaria de la Iglesia, esencial y nunca concluida. Y un poquito más adelante dice,
La causa misionera debe ser la primera, porque concierne al destino eterno de los hombres. Benedicto XVI, también hoy la misión a dientes debe ser el horizonte constante y el paradigma de todas las actividades eclesiales. Y sabéis, es esto tan verdad que si no hay misión, se acaba la Iglesia. La Iglesia es para la misión, para evangelizar. La razón de ser es, lo dice el Señor de miles de formas, ¿verdad? Porque es el Evangelio. Sois la sal, sois la luz, sois la levadura, Eso es ser misioneros. Dice, porque evangelizar, dice San Pablo, es verdad que la frase que verdad se ha dicho antes de, ay de mí si no evangelizara, pero dice, porque evangelizar no es gloria para mí, sino necesidad. Ay de mí si no evangelizara. No es una gloria, no voy buscando quedar bien. La Iglesia no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios y el bien de las personas. Apostolica Actuositate, número 2, es el decreto conciliar del Vaticano II para los laicos, para la mayoría de los que están aquí. Dice, propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre y hacer aquí a todos los hombres partícipes de la redención salvadora y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. Saben, la misión se ha dicho que es el paradigma y se ha hablado mucho y el Papa Francisco también nos lo ha insistido, el paradigma. ¿Saben ustedes lo que significa paradigma? Paradigma, según la RAE, la Real Academia, ¿verdad? Dice, a ver dónde lo tengo, le dicen como ejemplo o ejemplar. Eso es lo que significa etimológicamente. Por lo tanto, la labor misionera debería ser ejemplo que deberíamos seguir todos o aprender de ellos para las tareas pastorales de la Iglesia. Pero fíjense lo que dice Benedicto XVI. La missio ad dientes constituye el paradigma de toda acción apostólica de la Iglesia. La misionariedad, dice el Papa Francisco, la misionariedad es paradigma de toda obra de la Iglesia, es la actitud paradigmática. ¿Qué quiere decir esto? Paradigma es un conjunto de creencias, teorías, ideas o principios que nos proporcionan nuevos modos de pensar, nueva mentalidad, nuevos esquemas mentales que nos impelen a una nueva forma de mirar la realidad, de ver esa realidad, de decir esa realidad, de hacer, es decir, actuar en consecuencia. Esto es una definición del profesor Sánchez Mayo en el libro Nuevo Paradigma. La misión, lo que nosotros aprendemos de estos misioneros esta tarde, me parece que va a haber testimonios. El testimonio es una gozada, tener sacerdotes aquí del Yemen o sacerdotes que han estado en Perú y que nos van a hablar de ese tema y que nos van a hablar de su experiencia misionera. No es simplemente para admirar, qué gente más estupenda, ¿verdad? Qué guay, Qué suerte pertenecer a una familia donde tenemos gente que ha sido misionera en Mozambique. Qué suerte pertenecer a esa familia en la que hay hombres y mujeres. No, no es solamente para admirar, es para aprender. Y para yo saber cómo tengo que comportarme aquí donde estoy. Ya no se trataría, por ejemplo, ya no se trataría simplemente de un mero ejemplo, como si fuera algo hermoso que contemplar y admirar. Cuando el Papa dice, la salida misionera es el paradigma de la obra de la Iglesia, quiere decir que la mentalidad y las obras de la Iglesia, sean del ámbito que fueren, tienen que tener como fundamento y raíz la misión, el fundamento misionero. Y si no se da esta lógica, pues no está bien, no estamos haciéndolo bien. Sabéis, a mí me quema, y perdón, aquí a lo mejor hay gente que va a discrepar conmigo y es lo lógico, porque para eso estamos, ¿no? Que me dicen, no, pero es que Cáceres es tierra de misión, Sevilla es tierra de misión, Madrid es tierra de misión. ¿Por qué se van a ir? Pues se van a ir porque hay gente que nunca conocería a Cristo si no estuvieran esos misioneros. Se van a ir porque hay lugares en donde si el misionero no está, deja de haber el sacramento de la penitencia o la predicación de la palabra de Dios o el gesto caritativo que muestra la presencia de Cristo entre los hombres. Se van a ir porque nosotros aquí, en España, si nos tomamos en serio nuestra vocación, cambiaríamos todo. Cuando yo hablo en la conferencia episcopal, así con los demás directores de las distintas comisiones, tal, ellos me hablan de eso, ¿no? Pues es que claro, nosotros aquí, y digo, bueno, es que aquí estáis todos contra mí,
porque todos vosotros cuando hablas de pastoral penitenciaria, de pastoral sanitaria, de pastoral educativa, de pastoral, yo qué sé, todas las que hay, de la catequesis, de la liturgia, de la no sé qué, de todos los departamentos que tiene la Iglesia, cada una de las diócesis tiene no sé cuántas delegaciones tienen, ¿verdad? Todas ellas hablan de misión, porque ¿qué hace un capellán de cárceles? Ser misionero en la cárcel. ¿Quién hace el delegado de catequesis? Querer meter la misión a través de la infancia y de la catequesis. ¿Qué hace el delegado de sanidad, de pastoral sanitaria? En los hospitales, hacer misión. Y el único que habla de la missio ad dientes allí soy yo, el de misiones. Por lo tanto, con perdón, yo soy el que doy el ámbito más católico, porque la Iglesia es católica. Y la catolicidad significa universalidad. Yo soy de sangre navarra y entonces me tengo que quitar la boina, navarra, y sí que la tengo enroscada en la cabeza, y en dejar de pensar en mí mismo para pensar que la Iglesia es el mundo entero. Entonces, el Papa nos invita, Francisco nos invita a una verdadera conversión del corazón, que veamos la Iglesia de una nueva forma, y no porque haya averiguado lo que hasta ahora estaba escondido a nuestros ojos, no, sino como un verdadero regreso a los orígenes. Fíjense, ustedes hablan ahora, se habla mucho de las reformas, ¿verdad? Hay que reformar. Y no te digo nada en este mundo en el que nosotros vivimos, en el que está todo tan rápido, todo va tan veloz, ¿verdad? Ahí hablaba, ¿verdad?, esa señora que era una humanoide, ¿no? Una señora que era un robot con forma de hombre, ¿verdad? Se habla mucho de reformas y cómo interpretar para hacer las cosas. Y saben, cuando nosotros hablamos de reformas en nuestra sociedad pensamos en cosas nuevas, ¿cómo llegar? ¿Y sabéis lo que pensaba Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, cuando hablaban de reforma? Vamos a volver a las raíces. Vamos a volver a las raíces, a la esencia de nuestra vocación, de nuestra fe. San Juan María Vianney, se referían, cuando hablaban de la reforma, de volver a las fuentes, de volver a recuperar ese amor primero, el que se desgastó, sin intencionalidad y sin maldad, pero se ha ido desgastando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el Papa, yo creo firmemente que pretende hacer una gran reforma misionera, pero no creo que vamos a lo desconocido, vamos a destruir lo que se ha hecho hasta hoy, sino más bien vamos a volver a beber de ese agua que emana del corazón de Jesús y a profundizar en ese amor que el Señor quiere que arda en la vida de la Iglesia y del mundo. ¿Qué es lo que dice el Papa cuando está proponiendo la missio ad dientes como paradigma? Pues quiere que miremos la misión de Dios, la que el Padre encomendó a su Hijo Jesucristo, que miremos al Espíritu Santo, autor y protagonista de la misión, de toda misión, y que nosotros renovemos con entusiasmo el compromiso de vivir el Evangelio con alegría. A veces el Papa ha denunciado, ¿verdad?, que esa palabra que cuando ustedes la escriben en el ordenador se pone rojo debajo, ¿verdad?, diciendo, esta palabra no existe. La autorreferencialidad, dice el Papa. Esa es la autorreferencialidad, es mirarnos a nosotros mismos. Es una Iglesia que tiene miedo a salir y a perder privilegios y honras y a fiarse de Dios, a abandonarse de Dios, que es el que está detrás de cada cosa y el que nos ama y el que nos ha enviado. Y fiarnos también de los hombres, de los que son cristianos como nosotros, que es en quien Dios se ha apoyado para realizar su obra de salvación aquí en la tierra. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de la situación, darnos cuenta de la realidad de la vida. No podemos vivir sin darnos cuenta de en qué situación estamos viendo y descubriendo y reconociendo lo que hemos podido hacer mal en nuestro pasado. O descubrir lo que hemos hecho bien para fortalecerlo y para dar gracias a Dios. Pero querer saber y descubrir lo que hoy es la Iglesia y la realidad en la que se vive es el primer paso para descubrir qué es lo que nos está pidiendo Dios. No tenemos que tener miedo a la realidad. No tenemos que tener miedo a la situación del mundo en el que vivimos. El Señor nos ha puesto en este mundo, en este año 2021, en esta situación de pandemia, en esta situación, lo que ustedes quieran, y nos ha dado la gracia para vivirlo. No nos ha dejado abandonados. Fiémonos de Él. La fe es también creerle a Él. Creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Es creer que Él marcha victorioso en la historia, en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Estas son palabras de Novo Milenio Ineunte del Papa Juan Pablo II,
documento precioso. Creámosle al Evangelio que dice que el reino de Dios está ya presente en el mundo y está desarrollándose aquí y allá, de diversas maneras, como la semilla pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol, como un puñado de levadura que fermenta en la gran masa, como una buena semilla que crece en medio de la cizaña y siempre nos sorprende gratamente. Ahí está, viene otra vez, lucha por florecer de nuevo. La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de este mundo nuevo. Y dice el Papa, hay una tentación que insidia siempre todo camino espiritual y la acción pastoral misma, pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad. Ciertamente, Dios nos pide una colaboración real a su gracia y, por tanto, nos invita a utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia y capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del reino. Pero no se puede olvidar nunca que sin Cristo no podemos hacer nada. Esto es lo que dice también el Papa Francisco en otro documento que para mí es, voy a decir una barbaridad, eso, lo malo es que queda grabado, pero yo cuando leí Evangelii Gaudium dije, ya el Papa nos ha dejado un gran testamento, si se muere nos ha dejado un documento bestial, ya con eso bastaría. Luego, gracias a Dios, sigue delante, ¿verdad? Pero ya ese Evangelii Gaudium es una preciosidad. Y ahí dice, una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos y recordar lo que el Señor dijo a San Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad». El triunfo cristiano es siempre una cruz, dice el Papa Francisco, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. Evangelii Gaudium 85. No podemos ser pesimistas, no podemos dejarnos llevar por el derrotismo. Yo les voy a decir la verdad, yo a veces caigo y a veces me desanimo y digo, joder, ¿y esto? Y les voy a recomendar que vean en YouTube la charla que nos dio a los que trabajamos en la conferencia episcopal don Luis Argüello, el obispo secretario de la conferencia episcopal, la pasada semana o hace 2 semanas, un miércoles de hace 2 semanas, presentando el plan de pastoral de la conferencia episcopal, de una charla de media hora que es una preciosidad, que anima un montón y que nos entusiasma, ¿verdad? Y nos hace descubrir que este mundo puede estar como está y todos podemos cantar canciones más antiguas que incluso la de Gracita Morales, ¿no? Podemos cantar canciones de ¿cómo está el mundo, señor Macario? ¿Cómo está el mundo? ¡Qué atrocidad! Con tanto ruido y con tanta radio, ¿dónde va la humanidad? Bueno, pues podemos cantar cosas siempre, ¿cómo está el mundo de mal? Pero tenemos fe. Y tenemos a Cristo. Y eso es lo mejor, Eso es lo que salva. Y aquí yo tengo no ha dicho ella, en mi currículum vitae, no ha dicho una parte que para mí es muy importante en mi vida, y es mi influencia de la acción católica. Yo he trabajado en la acción católica 15 años y en ver, juzgar y actuar he aprendido. Vemos el mundo, lo juzgamos a la luz del Evangelio y actuamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pospandemia, no podemos vivir ingenuamente, tenemos que ver la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera, ni tampoco con ojos, con pesimismo, ¿verdad? No tenemos que con ojos de derrota. No, lo vemos tal como es y lo juzgamos a la luz de la fe. No lo podemos juzgar a la luz de nuestro criterio humano, lo juzgamos a la luz de la fe. Y vemos todo lo malo que hay, pero vemos también todo lo bueno que el Señor ha puesto en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. Y una cosa que para mí es muy importante y fundamental, que yo no estoy solo.
Lo dice la Iglesia, ¿verdad? Que allí donde hay un cristiano está la Iglesia entera. Donde hay un cristiano, por eso los misioneros nunca están solos, están con el apoyo de todos nosotros. Un misionero no se puede nunca sentir solo. Físicamente podrá estar más o menos solo. Me estoy acordando ahora de un sacerdote, ¿verdad?, de España, que ha estado muchos años en una zona de Etiopía donde no había ni un solo cristiano, eran todos musulmanes. Pero no estaba solo, estábamos todos con él, estábamos encomendándole, estábamos rezando por él, estábamos animándole, le estábamos mandando nuestra oración, nuestra ilusión, y también nuestro dinero, claro, porque si no, entonces uno se queda triste. Por lo tanto, esa realidad que vemos va acompañada siempre por la valoración de las cosas buenas y bonitas, por las cosas de los que hacen los misioneros, por el trabajo incansable que están realizando. La vida religiosa en nuestro contexto, en nuestra vida, la vida religiosa no de la vida consagrada, sino la vida cristiana en general, ¿verdad?, se pretende convertir en algo residual y accidental. Va haciendo que el ser religioso parece que no tiene fundamento. No obstante, dice Evangelii Gaudium, no obstante, como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la cultura globalizada actual, que sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos. Reconozco que necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales, lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas, pero siempre orientando todo al bien y a la belleza, porque es ahí donde está Cristo. Y una vez que hemos iluminado la realidad con la fe, querer cambiarlo, sabiendo que la primacía la tiene Dios, que la verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta. Evangelii Gaudium número 12. Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer después de toda esta pandemia, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que esto ha exigido de sufrimiento, de renuncia, la conversión del corazón. Y cito otra vez a Madre Teresa de Calcuta, cuando le dijeron, ¿se da cuenta cómo está el mundo? ¿Qué podemos hacer para cambiar este mundo? Dice, empecemos usted y yo cambiando nuestro corazón. Y ya habremos empezado por algo, ¿verdad? Pues eso, vamos a cambiar. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de la conversión pastoral y misionera, que no pueden dejar las cosas como están. Ya nos sirve una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Convertir lo que hacemos en misión en una oportunidad de mostrar a Cristo, de vivir con alegría la fe. No a los cristianos tristes, no a los cristianos con cara, que dice el Papa, de vinagre. No, alegría, pensando en el Señor. Características de la misión que tenemos que transmitir. Primero, Cristo es el centro, es el centro. El Papa Francisco comenzó su pontificado diciendo, no quiero convertir la Iglesia, no quiero que la Iglesia no quiero que la Iglesia se convierta en una ONG. La gran riqueza de la Iglesia no son las obras buenas que hace, la gran riqueza de la Iglesia es Cristo, que se manifiesta a través de esas obras buenas. Y lo que tenemos que entregar es a Cristo. Cristo es el centro de toda evangelización. No se puede perseverar. A mí este es el texto que para mí más me gusta de Francisco. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo y adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena,
y que con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él, percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Evangelii Gaudium, número 266. Segundo punto fundamental, la misericordia y el perdón. Hablar de Jesucristo es hablar del amor misericordioso de Dios. Hoy se habla mucho, y aquí está gente, un seminarista, y hay gente del seminario, hoy se habla mucho de las heridas de los jóvenes, de los seminaristas que tienen heridas, que vienen con heridas. Todos tenemos heridas de nuestra vida y de nuestro pasado. El Papa Francisco, en el documento que escribe sobre San José, dice una cosa que es muy importante, que tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado. Claro que tenemos heridas, la vida deja heridas, y el sufrimiento, y el dolor, y el abandono. Pero Cristo ha venido a decirte que te ama, que te quiere, y a mostrar el amor misericordioso de Dios. Y el hombre cristiano, el bautizado, está aquí para mostrar ese amor misericordioso de Dios, que hace abrir los ojos a las personas y decirle: Dios te ama tal como eres, no tienes que cambiar para que Dios te ame, Dios te ama. Pero porque tú le amas, cambia. No te va a amar porque seas mejor, porque el amor de Dios es infinito y ya está. Una vez que ama, ama. Pero porque tú le amas, cambia, ¿verdad? La misión es paradigma de todo lo que la Iglesia vive y hace por hacer presente la misericordia y el perdón. Tenemos necesidad de experimentar el perdón de Dios. Y decía Francisco en el mensaje que escribió para el Domum del 2016, ver la misión ardiente como una grande e inmensa obra de misericordia. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, dice Evangelii Gaudium, pues es precisamente esto, los pobres, los que más necesitan tener la experiencia de Dios. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos para la liberación y la promoción de aquellos que sufren y nada tienen. Tercer testimonio, tercera condición de este paradigma de la misión, la catolicidad. La catolicidad, que tiene dos puntos. Uno, aquí nadie puede lavarse las manos como Pilato. Aquí nadie puede decir esto para los curas, esto para las monjas. No. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. Apostolica Actuositatem, número 2. Toda vocación, la vida del cristiano es apostolado. Y todos estamos llamados a ser misioneros donde estamos. Por lo tanto, la catolicidad, ¿qué quiere decir? Que todos estamos implicados desde el Papa. Vamos a celebrar el año que viene celebramos un montón de cosas, ya veremos a ver cómo salimos de esta. El año que viene celebramos un montón de cosas. Pues una, y quizá la más importante, es que hace 400 años, yo les prometo que yo no existía entonces, pero me lo han contado. Hace 400 años la Iglesia, el Papa, se inventó la congregación Propaganda Fide, que ahora se llama Evangelización de los Pueblos. Hace 400 años que se creó esa congregación dentro de Roma. ¿Para qué? Porque el Papa dijo, la tarea misionera de la Iglesia no es obra de distintos agentes, ¿no? De distintas órdenes religiosas, congregaciones, no, es de la Iglesia. La catolicidad quiere decir que todos los cristianos nos sentimos responsables de la misión de la Iglesia, que no hay ninguno aquí presente, y los que faltan, ¿verdad?, ni uno en ninguna parroquia de Cáceres, de Badajoz, de Plasencia, ninguno que pueda decir, yo no soy apóstol, yo no he sido llamado a ser misionero. No puede, porque la vocación cristiana, fijaros lo que dice Juan Pablo II, cuando escribe el documento sobre el apostolado seglar, es la vocación y misión de los laicos. Va unido, todos, vocación y misión. Yo ya no me acuerdo a qué hora he terminado yo. Voy a mirar dónde, porque si no es que yo me pierdo. Bueno, queda muchísimo tiempo, Dios mío. Yo espero no llenarlo todo, sino ustedes me van a tirar tomates y van a decir, qué aburrimiento de tío. Sí. Bueno, pues primero eso, todos. Es compromiso de todo bautizado
y de todas las comunidades, porque se trata de la misión esencial y no algo meramente opcional o posible. Por lo tanto, todos somos. Y además, fíjense cómo el Papa Francisco ya lo ha cambiado, ya no dice vocación y misión de los laicos, sino que ha hecho un binomio unidos por una rayita en medio, por un guión, como se dice ahora. Un guión, ¿cómo se dice? Guión bajo, no, guión medio. Por un guión medio. Discípulo, guión misionero. Discípulos, guión misionero. Somos las dos cosas, todos los bautizados. Los obispos, las religiosas, los consagrados en la vida laical, los laicos, los sacerdotes, todos somos discípulos misioneros. Si nos olvidamos de una, perdemos todo. Por lo tanto, bautizados y enviados. Esto no es un derecho que nos da la Iglesia, no es un derecho que nos da el Papa, ni el obispo de la diócesis, ni mi párroco. Mi párroco me ha dado derecho a ser apóstol, tururú. El derecho te lo ha dado Jesucristo. El derecho te lo ha dado Jesucristo, nuestro Señor. El bautismo. Otra cosa es la labor que hagas con esa. Si eres catequista, ahí tiene que ser el párroco el que tenga que hacer el discernimiento. Si te vas a las misiones enviado por la Iglesia, es la Iglesia la que te envía y por lo tanto tiene derecho a tener un discernimiento. Pero tú como cristiano eres apóstol y eres misionero donde estés. Por lo tanto no es un derecho. Es un reconocimiento que la Iglesia hace. Tú eres misionero. Y luego, la universalidad también es la segunda parte que ya he mencionado, la catolicidad. A un cristiano se le hace pequeño el pueblo, el barrio, la ciudad. El mundo entero lo abarca. Es como Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, ¿verdad? La patrona de las misiones es una monja de clausura. Tenía el corazón enorme. Y en su corazón estaba la humanidad entera. Y le gustaría ser obispo, cura, monja, fraile y tal, misionero, pero decía, menos mal que no soy misionero porque me gustaría estar en América, Asia, África y Europa. No podía estar en todos lados. Ella estaba en todos lados con su corazón y su oración. El corazón del cristiano es un corazón sacerdotal y el corazón sacerdotal es como el corazón de Cristo y el corazón de Cristo es un corazón capaz de amar a todos y deseoso de llegar a todos. Por lo tanto, catolicidad, ¿qué quiere decir también? Universalidad. Universalidad. Siguiente apartado, el hombre. El destinatario de la misión es la persona. Esto es fundamental. El otro día don José, el obispo auxiliar de Madrid, que ahora no me sale el apellido, pero bueno, don José Cobo, explicando el encuentro que ahora están teniendo también en Guadalupe y tal, con motivo del Día del Refugiado y del Migrante, decía, la Iglesia es escuela de humanidad, de humanismo. Es así. La Iglesia es la primera que se ha ocupado del hombre, es la buena samaritana, ¿verdad?, que sale al encuentro del hombre. Por lo tanto, el centro del corazón del misionero es la persona. La persona con todo lo que significa eso, no solamente fijándose en lo material, sino todo. Una vez, en un encuentro que yo tuve con jóvenes de Guinea Ecuatorial. Son divertidísimos los jóvenes de Guinea Ecuatorial. Son de un vacilón que yo nunca he visto unos tíos más vacilones en mi vida. Y eran universitarios. Yo todos los años, solía tener, hasta que vino la pandemia, un encuentro con ellos de 10 días en Marruecos. Y se juntaban 80 jóvenes universitarios ecuatoguineanos, que dicen ellos, ¿verdad? Ecuatoguineanos. Entonces uno de ellos, en una de estas charlas que yo le estaba dando, y me hace una pregunta y me dice, padre, supongamos, y es un suponer, porque yo tengo mucha fe, decía, supongamos que algún día alguien le demuestra que lo que usted predica es una tontería y que es mentira. ¿Qué haría? Y digo, bueno, pues primero, nadie lo puede demostrar, porque como no es mentira, pues no se puede demostrar. Como no es mentira, como es verdad, no me pueden demostrar que es mentira. 1, 2, suponiendo que pudiera ser mentira, no hay forma de demostrarlo, porque no hay forma de demostrar que eso es mentira. Tercero, suponiendo que eso alguien me lo demostrara, yo estaría orgullosísimo de haber sido cristiano. ¿Sabéis por qué? Primero, porque a mí, mi fe, me ha hecho portarme como este anuncio que hemos visto, con ganas de levantarme cuando he caído, cuando he fallado, cuando me he portado mal con los demás, cuando he sido un fracasado, cuando he sido...
me he levantado, he sabido pedir perdón o he querido pedir perdón, he perdonado a los que han venido a mí. Me ha ayudado a ser mejor persona y, por lo tanto, aunque esto fuera, como dicen en mi pueblo, en Navarra, dicen, aunque esto sería mentira, aunque esto fuera mentira, es que no, primero no puede ser, no lo es, ¿verdad? Pero aunque valdría la pena vivirlo. ¿Por qué? Porque es apasionante, es lo que me hace vivir. Y segundo, yo como sacerdote, pero ustedes lo pueden tener esa experiencia como personas que han compartido la vida con otras personas, que vienen a mí, me preguntan cosas y les das una palabra de fe, una palabra de esperanza y se van felices. Pues vale la pena predicar a Jesucristo. Ha devuelto la alegría y la paz a todas las personas. A veces perdemos el entusiasmo, dice el Papa Francisco, a veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de la persona. Porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas más profundas de los corazones. El misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios. El entusiasmo por anunciar al Evangelio deriva de la convicción de responder a esa esperanza del hombre. A veces los cristianos tenemos miedo a hablar de Jesucristo porque ¿cómo voy a imponer a este mi fe? Pero a él a lo mejor no le interesa. Perdón, el Señor quiere llegar al corazón de todos los hombres. Evidentemente, como dijo el Papa Juan, ya no me acuerdo si fue Juan Pablo II, Benedicto XVI, cuando vino a España por una de las veces, el Evangelio se propone, no se impone. Evidentemente no vamos a imponer el Evangelio, pero no puedo dejar de proponerlo. No puedo dejar de proponerlo, porque es lo que da vida. Y en el fondo, cuando yo tengo reticencias para mostrar el Evangelio porque no quiero imponer, porque no quiero parecer que yo quiero tal, o que a lo mejor para que no piensen mal, no creo de verdad. Entonces no estoy creyendo de verdad que el Evangelio es lo que sana al hombre, lo que cura al hombre, lo que hace el hombre. Dice una expresión del Concilio Vaticano II que yo repito muchas veces y por eso la digo ahora. La encarnación del Verbo muestra el hombre al propio hombre y le muestra la grandeza de su vocación. La encarnación del Verbo es de Gaudium et Spes número 22. La encarnación del Verbo, el que Dios se haya hecho hombre, muestra el hombre al propio hombre. Ser hombre de verdad es imitar a Cristo, es conocer a Cristo, es amarle. Por lo tanto, la misión es fruto del gusto espiritual por ser pueblo. Solo puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los demás. Esa apertura del corazón es fuente de felicidad porque hay más alegría en dar que en recibir. Evangelii Gaudium. Y esto, que es así, que es muy genérico y hay que vivirlo en lo concreto. En mi vida de familia, en mi vida de trabajo, en mi vida de ocio. Yo tengo que vivir con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese espíritu. La fe me mueve, fue en montañas, dice Jesús. Mueve mi vida, mueve mi corazón. A mí antiguamente, ya lo que pasa es que esto es un asco. Antiguamente a mí me da vergüenza hablar porque, digo, soy muy joven y van a decir, ¿y este qué nos va a enseñar? Ahora que ya no soy joven, digo, van a decir, una persona mayor, ¿qué nos va a decir? Si ya él hablará del pasado, pues eso es lo que pasa. Pero cuando era joven, los jóvenes que venían a hablar conmigo a veces me decían, oye, José María, quiero hacerte una pregunta, pero no me contestes como cura, contéstame como amigo. Y entonces yo le decía, te quiero hacerte una pregunta, pero no me contestes como persona, contéstame como vaca. Porque yo no soy cura, como quien se pone un sombrero. Yo soy cura, punto, soy. Es distinto, en español es muy bonito, porque existe el verbo ser y estar. En inglés no existe, existe uno, to be. Y yo soy cura, yo no estoy de cura. Esta señora es señora. Háblame como si fueras un ángel. ¿Y cómo habla un ángel? Pues a mí, cuando me dicen eso, háblame, pero no como si fueras cristiano.
¿Y cómo quieres que hable si no? Yo es que soy cristiano. Es que a mí mueve, mi vida entera la mueve la fe. Por lo tanto, no hay departamentos estancos en los que puede o debe manifestarse uno como creyente y otros en los que esta condición puede ser obviada. Esto es lo que llama el Concilio Vaticano II como uno de los más graves de los peligros del cristiano, llevar una doble vida. Por un lado, la vida de la fe, por otro, que en esa vida de fe están los actos de piedad, la iglesia, la misa, tal cual, y por otro, el espacio para la familia, para el ocio, para los amigos, para el trabajo. Eso es una esquizofrenia. Yo soy cristiano, no puedo dejar de serlo. Y además estoy llamado no solo a ser testimonio. A mí el cardenal Rouco una vez me dijo, José María, está muy bien esto de que dices que hay que ser testigos, pero no basta con ser testigos, hay que hablar. No, pero yo ya, no, a mí cuando a un joven le dices, pero tú hablas con tus amigos, no, pero yo siempre, ¿le hablas de tus amigos de tu fe? Y me dice, no, yo no, pero yo cuando me preguntan no digo, siempre digo que sí, que soy cristiano. Digo, hombre, eso no te faltaba. ¿Pero qué mérito tiene eso? No, cuando me preguntan no me da vergüenza, lo digo. Digo, hombre, es que si dices que no, estás negando tu fe. Solamente faltaba, es que no basta con no negarlo, es que hay que afirmarlo, es que hay que positivamente hablar de ello y decirlo y tener entusiasmo y no dejar pasar en nuestro corazón la tristeza, ¿verdad? Hoy sería una caricatura del creyente quien habla mucho de Dios y sin embargo lleva una vida en la que se da la corrupción, la tristeza, el individualismo, la vanidad, la autosuficiencia. No tener miedo al pecado, al riesgo. ¿Saben ustedes? No sé si les voy a decir una barbaridad, lo siento. Todos ustedes son pecadores. Yo también, ¿eh? Todos somos pecadores. No tengamos miedo a ser pecadores. Lo somos. Y ojalá seamos conscientes de ello para pedir perdón al Señor y tener deseos de ser mejores. No tengamos miedo a nuestro pecado. Un cura cuando predica, lo digo por mí, los curas que estáis aquí a lo mejor son mucho más buenos que yo y no se sienten identificados, ¿verdad? Pero yo cuando predico, voy a decir no un cura cuando predicas, yo, que soy cura, cuando predico no predico lo que yo vivo, yo predico lo que quiero vivir. Y cuando estoy hablándoos a vosotros, yo me estoy haciendo examen de conciencia a mí mismo, mismamente, para ver en qué cosas fallo y digo, José María, qué desastre, macho, estás diciendo esto a esta gente que están todos diciendo, qué bonito, y tú vives de otra forma. Pues es verdad, y pido al Señor perdón delante de vosotros por las veces que no cumplo lo que estoy. No tengamos miedo al pecado ni al fracaso, no tengamos miedo a nuestra pobreza, sino vamos a reconocerla, llegamos de ella una oportunidad para crecer y sentirnos unidos a los que, como nosotros, necesitan de la misericordia y del perdón. Bueno, es que yo, me parece que es aburridísimo esto, ¿no? Pero bueno, queridos amigos, después del COVID, ¿qué? Entusiasmo. Enamorarnos de Jesucristo. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que te enamores de Cristo. Esa es la fórmula. El lema del Domum es, ¿cómo voy a callarme lo que he visto y oído? Esas son las frases, ¿sabéis de dónde viene, no? Es de los Hechos de los Apóstoles, cuando el pobre Pedro y el pobre Juan fueron encarcelados y les atizaron, les castigaron, y cuando ya están, no os habíamos dicho que no predicaréis, pues ahora iros, pero no queda prohibido que habléis de lo que estáis predicando. Y los dos, no dice los Hechos quién de los dos lo dicen, a lo mejor lo dijeron al unísono, dijeron, tenemos que obedecer antes a Dios que a los hombres, ¿cómo nos vamos a callar lo que hemos visto y oído? Pues esto es, nosotros tenemos una experiencia que es un regalo de Dios, que no es mérito nuestro, que nos lo ha regalado el Señor, que es la experiencia de un Dios que me ama, que me cuida, que vela por mí, que me mira con afecto, que conoce. Hay un joven que se llama Guillermo, que ha vivido conmigo el año pasado, y este tiene un testimonio en Talavera de la Reina, dio un testimonio muy bonito, y ahí dice una frase que ya la he hecho mía, pero digo su nombre para que veáis que yo no me apropio todo, porque es una frase muy buena y no quiero que sea mía, es de él. No sé de dónde la ha sacado y conociéndole menos todavía sé cómo la ha sacado, pero bueno, dice, el demonio conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios
conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Toma, es la pera. El demonio sabe quién eres, pero te llama por tu pecado. ¿Por qué? Porque te quiere humillar, te quiere hacerte sentir derrotado. No vales, no puedes, no tienes. Y Dios, en cambio, conoce tu pecado y te llama por tu nombre porque te mira con cariño, porque te da la fortaleza. Y eso es lo que el Papa Francisco ha dicho también, una frase que yo ya no le he oído más veces, pero lo decía varias veces, lo he dicho varias veces, ¿verdad? Prefiero una iglesia herida. Lo han oído ustedes, ¿verdad? Esa frase. El Papa nos anima a tener cambios, porque no podemos dejarnos llevar por el siempre se ha hecho así. Este Papa Francisco, que además, con perdón, pero si de algo presume, es de su edad. Habla siempre de los ancianos, y los ancianos, y los ancianos, y él como el anciano. Pues él es el que no tiene miedo a los cambios y a nuevos retos. Y dice, prefiero una iglesia herida, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termina clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Salga la iglesia de sí misma hacia las periferias, a dar testimonio del Evangelio y a encontrarse con los demás. Que nos equivocamos, que fallamos, que admitemos la pata. Pidamos perdón con humildad, pero no dejemos hacer aquello que creemos que debemos hacer, porque el mundo los necesita. Por lo tanto, salir de nuestras rutinas, salir de nuestras monotonías, salir de lo que hacemos siempre, tener imaginación, querer hablar, querer mostrar el rostro de Cristo. Y con esto todos, los sacerdotes, aquí hay algunos, todos me dais 100.000 vueltas, los curas que estáis aquí me dais 100.000 vueltas, los laicos también, pero los curas, por aquí ser yo cura, lo digo primero, me dais 100.000 vueltas. No hagamos lo de siempre, busquemos nuevas fórmulas, queramos estar disponibles. A mí me da mucha pena. Fijaros, yo era recién ordenado, la prehistoria, yo era recién ordenado y vino un chaval y me dice, mañana me caso, ¿me puede usted confesar? Yo era recién ordenado, llevaba 6 meses. Le dije, claro, eran las 8:30 de la noche, las 9, no lo sé a qué hora sería. Digo, sí, claro, dice, es que he ido a mi parroquia y me han dicho que ya se habían acabado las horas de confesión. Y yo digo, ¿se puede decir esto? A un tío que se va a casar mañana y que viene a mí para pedirme perdón al Señor, ¿le puedo decir, tío, que yo ya he cumplido, que ya he fichado? Que no, que un cura, como decía la Madre Teresa de Calcuta, está para dejarse comer, como Cristo nuestro Señor. Hoy el Evangelio de este sábado, no sé la misa que celebraremos esta tarde, no sé si es la del sábado o la del domingo, pero si es la del sábado, el Evangelio es, el Señor va a ser entregado en manos de los hombres. En manos de los hombres, va a ser entregado, pues yo me entrego en manos de los hombres. Por lo tanto, los sacerdotes, espíritu misionero, tener espíritu evangelizador, no cansarnos de predicar a tiempo y a destiempo a Jesucristo. Las parroquias, que sean verdaderos instrumentos de evangelización. También os lo digo, yo no he estado en Cáceres este verano, con lo cual voy a hablar de cosas que yo he vivido. He estado en otras ciudades de vacaciones, sitios donde he ido con mis amigos. Y por las tardes a veces no había sitio donde entrar en las iglesias porque estaban cerradas, porque los curas habían cerrado la iglesia entre semana porque ya estamos en vacaciones. Entonces no podemos rezar, no tenemos derecho a rezar. Parroquias evangelizadoras, abiertas, que la gente se encuentre a gusto, que la gente venga y se encuentre gente que le mira con cariño, que no es indiferente, que no somos... Y cambiar la mentalidad nosotros para adaptarnos a las cosas y abrirnos al corazón. La vida consagrada también, la vida consagrada, que sea misionera, que sea evangelizadora. Creo firmemente que hoy hace falta una recuperación de la autoestima por parte de la vida consagrada, y me perdonan ustedes las religiosas que están aquí. Por motivos diversos, lejanos ya en el tiempo, se ha creado una cierta sensación de que la consagración es algo del pasado. Y con la excusa de que ha servido para que los seglares se hagan más responsables de las tareas pastorales que eran atendidas por muchos religiosos y religiosas,
se ha pretendido justificar la innecesaria promoción de la vocación religiosa. Pero hoy como ayer, y como dentro de muchos años, la vida consagrada es todo un testimonio de amor a Jesucristo. Demostrar al mundo autosuficiente y alérgico a cualquier referencia a Dios de que Dios vale la pena. La vida consagrada no es un fin en sí misma, pero es una continua y precisa manifestación de que Dios vale la pena. Lo quiero leer porque si lo digo a lo mejor de palabra me meto la pata y digo una barbaridad y me miran mal. Y no dejarnos llevar por lamentos estériles, por tristezas, por amarguras, por mira cómo está el mundo. Llegan algunas veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que aún en su celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades avenzados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente. Evangelii Gaudium del Papa Francisco, estoy leyendo, En el presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas que por obra de la misma de los hombres, pero más aún, por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados. Alegría, la alegría es como una red que es capaz de pescar. Un santo triste es un triste santo y un santo alegre es alguien que pesca para Jesucristo y hacer propuestas seguras, y la propuesta más segura es Cristo, nuestro Señor. Él es. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, piedra de tropiezo para judíos y necedad para los gentiles. A veces, bajo la pretensión de ser originales o hacer cercano el mensaje de Cristo, proponemos cosas que de poco sirven. Vamos a proponer a Cristo, volvamos a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo ya, no sé, ya, es que es mucho esto, ¿verdad? Ya está, ya estáis cansadísimos. Entonces, que no tengamos miedo, el mundo necesita de nosotros. Es verdad que si nos conocieran de verdad todo lo que hacemos y somos, a lo mejor nos despreciarían porque dirían, pues si tú eres un asco, eres un desastre. Pues es verdad, soy un desastre, pero amo a Jesús. Es más, soy un desastre, pero Jesús me ama. Y si yo estoy donde estoy, no es porque yo lo haya elegido, es porque me siento llamado por Dios. Como esos misioneros que están en Zimbabue, o en Mozambique, o en Perú, o eso, no se han ido allí por iniciativa propia, como quien tiene una bonita idea. Se han ido allí enviados por Cristo, sabiendo que van en nombre del Señor y enviados por la Iglesia. Somos miembros de la Iglesia y ella fue a Mozambique sabiendo sus limitaciones. Para empezar, una que a mí me remuerde mucho, que es el idioma. O sea, vas a un sitio y tienes que aprender idiomas que son muy duros, muy difíciles, y ya a mi edad no te digo nada. Es como el cerebro está tan duro ya que no hay forma de que aprenda nada, ¿no? Bueno, pues, pero ahí está Cristo. Y si yo voy es porque Cristo me manda y porque la Iglesia me envía. Por lo tanto, no tengamos miedo al mundo. Enamorémonos de Cristo, enamorémonos de la Iglesia y enamorémonos de nuestra vocación, que es la vocación cristiana de lo que hablo, que se concretiza en la vida sacerdotal, en la vida matrimonial, en la vida consagrada, en la vida en medio del mundo o en la vida de clausura o en la vida misionera. Me da igual, pero es la vida cristiana. Y con esto y un bizcocho yo creo que ya he terminado, ya está. Gracias.